Iniciamos este año el tercer ciclo de cine, derechos humanos y cine, que este año queremos dedicar a Colombia, una guerra menos, porque creemos que es realmente un tema de enorme importancia para todo el continente americano y al mismo tiempo también un mensaje para todos nosotros de cómo después de un largo proceso, yo quería 40 años, el embajador me acaba de decir que son 53 años de enfrentamiento armado en un país, se puede llegar a la paz, se puede llegar a sentarse en una mesa y empezar a hablar de un futuro en el que callen las armas y hable la política y hable el entendimiento. Está con nosotros el embajador de la República de Colombia, don Alberto Furmansky. Muchísimas gracias, señor embajador, porque aceptó venir a este coloquio nada más hablar con él inmediatamente. Llega de un viaje transatlántico muy largo, pero no ha querido clausurar su presencia y le queda una cena todavía oficial esta noche. Así que eso de que los embajadores no trabajan era historia. El embajador de Colombia trabaja y mucho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Segovia esta tarde en el ciclo de la Fundación. Pues muchísimas gracias, profesor Gil, por invitarnos. Estamos a sus órdenes, como decimos en Colombia. Muy bien, si le parece, seguimos un poco lo que regularmente hacemos en estos casos. Vamos a ir dialogando, cambiando impresiones en torno a este proceso de paz, a raíz de la película que vamos a ver hoy. La película es, me pongo la gafas para verlo, Alias María, de José Luis Geles. Luego Eliseo de Pablos hablará sobre ese tema. Y hoy dedicamos un poco a escuchar la voz de lo que llamamos nosotros el Estado, la voz del gobierno. Mañana escucharemos la voz de las víctimas y pasado nos hablaremos o trataremos la posición de las FARC también en este conflicto. Señor embajador, 53 años son muchos años. Son muchísimos, es decir, cuando uno ve la historia de un país, yo diría que muy poca gente relativamente ha vivido fuera del conflicto. La mayoría de la gente en mi país tiene un promedio de edad de 29 años. La mayoría de la gente, es decir, la mitad de la población tiene menos de 29 años. Todos han vivido bajo el yugo de un conflicto. Y el conflicto con las FARC no es el único, pero sí es el más representativo. Sí, efectivamente, pero finalmente, casi 53 años, casi me recuerda cuando yo visitaba Colombia recién casado en viaje de bodas, y usted con la mochila al hombro, con mi mujer de autobús en autobús, de pueblo en pueblo. Entonces todavía se podía hacer eso. ¿Cómo se ha llegado a La Habana? Porque en La Habana se sientan las partes, creo recordar que acompañado de organizaciones de víctimas, de parte de la sociedad civil, de muchos asesores, y se debate durante mucho tiempo, no es una cosa de 48 horas. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega a ese momento de sentarse a la mesa? Pues la verdad que yo diría que casi todos los presidentes de Colombia en estos 53 años han hecho un esfuerzo por llegar a un acuerdo y salir del conflicto. Han habido diferentes intentos en cada uno de los gobiernos, unos que han tenido un poco más de éxito, han tenido conversaciones, en otros ha sido más difícil, en fin. Pero siempre ha sido un ideal de cualquier presidente en Colombia de lograr llegar a un acuerdo y a un fin de este conflicto. Igualmente, cuando el presidente Santos se posesionó en su primer término en el 2010, en su discurso de posesión dijo una frase que
que dejó pues interrogantes en el país. En ese momento no se esperaba, pero él dijo: la llave del conflicto la tengo conmigo, unas palabras parecidas a estas. Y hubo una serie de acercamientos privados, y finalmente se le pidió privadamente a 4 naciones que acompañaran estas conversaciones, que fueron secretas, siendo estos países Cuba y Noruega, y 2 países garantes, Chile y Venezuela. Estas conversaciones secretas, que se llevaron a cabo en Noruega durante casi un año, sirvieron de marco para trazar cómo iba a ser la negociación, y se llegó a un acuerdo de 7 puntos sobre los cuales se haría el desarrollo de la negociación. Al cabo de ese año, yo diría tal vez por allá por el 2012 o 13, se filtró la noticia, se dio a conocer que se había llegado a un principio de acuerdo de qué negociar y de cómo empezar a negociarlo. En ese momento se escogió un país que tuviera las garantías de reserva, donde no hubiera tanta prensa tan accesible en todo momento, para evitar que fuera más difícil mantener esto pues con la reserva que un proceso como estos requiere. Y La Habana, el gobierno de La Habana estuvo muy de acuerdo en facilitar y prestar y de ser el garante para estas negociaciones. Y yo creo que ese es un breve resumen de cómo llegamos a La Habana. Muy interesante, bueno, un resumen de mucho tiempo, ¿no? De un proceso largo. Hace aproximadamente, yo creo que 1 mes y medio, 2 meses, nos reunimos en La Habana, en Bogotá, el Comité de Escogencia de la Justicia Especial para la Paz. Y a mí me impresionó mucho, porque tuvimos primero una entrevista con el presidente de la República y el gobierno, que nos habló efectivamente de su voluntad de avanzar en el proceso rápidamente y garantizar nuestra total independencia del grupo de trabajo. Luego otra con las FARC, al lado del Palacio Presidencial, me parece que era la biblioteca o algo así, o los archivos, que leyeron un comunicado muy bonito de las FARC diciendo que garantizaban absolutamente nuestra independencia absoluta y que estaban de acuerdo con el gobierno en el proceso. Finalmente vimos a las Fuerzas Armadas con el ministro de Defensa y luego por la tarde las ONGs, y ellos dijeron que desde luego estarían absolutamente apoyando el proceso y apoyando también la independencia del comité que estábamos allí, igual que las organizaciones de víctimas. Es decir, el ambiente era realmente extraordinariamente positivo por todas las partes. Sin embargo, ¿cómo ve usted el juego, no ya de los actores directos, gobierno, FARC, fuerzas de seguridad y víctimas, el resto de la sociedad? ¿Cómo está viviendo Colombia el proceso? Es decir, la sociedad en sí misma, la que en un momento determinado votó que no en el referéndum, aunque luego se recuperó. ¿Cómo ve usted ese proceso? Pues el país está muy dividido, y yo diría que la principal razón de esta división es que en el momento que se dio a conocer los diálogos en La Habana, hubo muchísima expectativa. Un tema como estos es muy importante para la nación, y en un principio pues se creó una expectativa, y desafortunadamente los diálogos en La Habana tomaron muchísimo más tiempo de lo usual, o no lo usual, porque esto no es un tema usual, sino de lo que se hubiera esperado. Yo diría que la política fue polarizando con el tiempo las opiniones de que esto no era en serio, de que es una tomadera de pelo, que para dónde vamos, que se está cediendo mucho, etcétera. Y entonces la política se apropió un poco
del proceso, y el proceso tiene sus tiempos. Entonces, yo creo que esa es la principal razón por la cual hay una polarización. Es decir, finalmente cuando se anunció ya la culminación de todos los puntos, ya había mucha gente descontenta pensando que tal vez no es posible. Y el referéndum, el cual nunca se pensó que se fuera a perder o salir tan igual, los referéndums son supremamente peligrosos, y si no, preguntemos por aquí alrededor cómo han salido, y la gente vota por todo menos por lo que se les pregunta. Entonces se recuperó vía constitucional a través de llevarlo al Congreso y bueno, en fin, ese es otro tema. Pero esto ha hecho pues que estemos polarizados. Sin embargo, lo más importante para que el proceso esté vivo como está es la voluntad de las partes. Como usted lo ha mencionado muy bien, tanto el gobierno como las FARC y las otras entidades están todos muy comprometidos, y eso es lo que está haciendo que el proyecto salga adelante. Sí, efectivamente, voy a explicarles un poco a los que nos escuchan. Yo hablaba antes de la justicia transicional y no me he dado cuenta de explicarles. En los acuerdos de paz de La Habana hay un capítulo que es un capítulo muy importante, que se trata de la creación de lo que llaman la JEP, Justicia Especial para la Paz. ¿Qué significa? Significa que las partes se ponen de acuerdo en que la forma de enjuiciar a las personas que hayan cometido crímenes durante todo este periodo, tanto desde la parte guerrillera como desde la parte oficial, vayan a ser enjuiciados, es decir, que no va a haber, digamos, un perdón general, ni mucho menos, aunque hay una amnistía para otros supuestos, pero van a ser enjuiciados, pero no por la justicia ordinaria del país, que eso creaba problemas, sino por una justicia especial que hay que crear. Se llama la justicia transicional, está prevista en el orden internacional. ¿Y quién va a seleccionar a los jueces? Pues ambas partes en La Habana se pusieron de acuerdo en buscar 5 personas que tomasen la responsabilidad de hacer esa selección. Una persona era propuesta por el secretario general de Naciones Unidas, que es don Diego García Sayán, que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otro por el organismo de justicia transicional más importante en Colombia, que es Juan Méndez, que vive en los Estados Unidos, y el presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, una profesora universitaria designada por todos los rectores de las universidades de Colombia, y quien les habla, propuesto por el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los 5 nos reunimos e intentamos poner en marcha este proceso. Es, digamos, el instrumento que da garantía de que va a funcionar la paz, que no va a ser una entrega, sino que va a haber justicia, y eso para las víctimas es extraordinariamente importante. Ahora bien, ha creado muchas tensiones, yo no voy a entrar en ellas porque con decir a ustedes que en la pasión política de Colombia algún senador ha dicho que yo era casi como un terrorista de ETA, por ejemplo, lo cual nos ha hecho reír mucho a todos, pero bueno, la pasión se dice muchas tonterías, pero yo creo que hay un punto que tal vez podíamos comentar un poco más. ¿Cómo ven ustedes el papel de las víctimas en este proceso? Porque nosotros nos hemos reunido con muchas organizaciones de víctimas en Bogotá, todas apoyan el proceso, pero todas tienen suspicacia de que las cosas no vayan a ser todo lo claras que tenían que ser. ¿Cómo lo ve usted? Pues mire, es que primero que todo el acuerdo de paz tiene muchísimo alcance. No es únicamente la entrega de los guerrilleros y la entrega de sus armas, sino que es buscar la resolución de los orígenes del conflicto. Y también busca la reparación de las víctimas, y que por parte de los actores del conflicto se les pida perdón y haya olvido sobre todo lo que ha sucedido. Esto ha hecho que el proceso de paz que lleva a mi país
sea un poco diferente a los usuales porque lleva a las víctimas dentro de toda la discusión casi desde el principio. Entonces las víctimas se han agrupado en comités diferentes y han participado, han ido a La Habana, es decir, han hecho aportes a todo este proceso. En la mayoría de los procesos, una vez se firma la entrega, las armas, entonces comienza a desarrollarse el proceso. Aquí se comenzó desde antes, se comenzó a reparar víctimas. Nosotros tenemos aproximadamente 6 millones de desplazados en el país, entonces se comenzó a reconocer títulos de tierra de gente desplazada, se comenzó a buscar llevar a las víctimas a la mesa de parte y parte. En fin, se ha hecho un trabajo de fondo que pues hace que por un lado sea un proceso más largo y de muchísimo más alcance, y que también lo hace ver más difícil de lo que es, y requiere de muchísimo detalle para perfeccionar cada uno de estos pasos que van saliendo. Basta con mirar en los Estados Unidos. La Universidad de Notre Dame tiene una especie de pensadores donde han analizado la mayoría de los procesos de paz que se han firmado en el mundo desde la caída del muro de Berlín, y conceptualmente le dan a este proceso la mejor calificación. Obviamente que ellos siguen el desarrollo de los mismos y el nuestro está apenas comenzando para su desarrollo, pero por lo menos en lo que va hasta ahora está muy bien visto y tiene muchísimo alcance. Claro, es que el documento del proceso de paz tiene 310 páginas. Yo es el documento de paz más largo que he visto en mi vida. Y es que en Colombia hay una larguísima tradición de garantismo jurídico, ¿eh? Entonces, todo el documento está lleno de garantías y contragarantías y contragarantías, lo cual poner en marcha el proceso es muy complejo, lleva mucho tiempo. Y efectivamente hay capítulos sociales, capítulos económicos, capítulos de víctimas, entre otros el capítulo de la reforma agraria, que es un tema muy sensible para una parte de la sociedad poderosa de Colombia, que está creando algún problema añadido. Pero digamos que eso a nosotros no nos toca, eso ya se pondrá en marcha más adelante. Pero en ese contexto hay un hecho importantísimo que no lo podemos ignorar, y es cómo ve usted el enfoque internacional hacia el proceso, porque es evidente que lo que está pasando en Colombia es importante en el continente americano, muy, muy importante en América Latina. ¿Cómo ve usted que en el continente se ve y cómo percibe usted desde Europa que vemos nosotros ese proceso? Pues nosotros hemos recibido muchísimo apoyo internacional en este proceso. En América se podría decir que es el último conflicto armado que queda, y todos los países lo ven con muy buenos ojos por esta razón. El apoyo que hemos recibido de las Naciones Unidas fue unánime en el Consejo de Seguridad, apoyando el mecanismo y enviando los hombres necesarios para garantizar que esta concentración de estas personas que ya se culminó sea efectiva. Entonces tenemos el enorme respaldo de las Naciones Unidas, tenemos también el respaldo de la Corte Penal Internacional, que considera que tanto el mecanismo de justicia como los métodos empleados para llegar hasta aquí son adecuados y cumplen con los métodos usados para resolver estos conflictos. Y en general ya los fondos de la Comunidad Europea y de los Estados Unidos para ayudar a financiar el posconflicto y la paz están creciendo. También hay algunos países que se han vinculado con fondos para el desminado en ciertos municipios donde hay exceso de minas, etcétera. Entonces vemos una enorme participación de países en Europa a nivel de la Comunidad Europea y otros, y Japón también se ha vinculado, los Estados Unidos. Entonces nosotros sentimos que internacionalmente
dada la coyuntura que existe actualmente en el mundo, es un ejemplo a mostrar, donde tenemos en la puerta del horno varios conflictos en varios continentes. Por otro lado, en Colombia se está saliendo de uno. Entonces creemos que para Colombia es un buen momento y es muy oportuno. Sí, y al hilo de lo que me decía usted al principio, de los países a los que se dirigieron y pidieron apoyo, voy a preguntarle su opinión, intente escapar de ser embajador por un momento, sobre uno de ellos. Hay uno de los grupos guerrilleros que todavía no se ha unido al proceso de paz. Según mis noticias, ahora en La Habana, primero se empezó en Quito y ahora en La Habana se están sentando en la mesa representantes de este grupo, digamos, más reticente, más cercano, digamos, al narcotráfico y menos organizado como ejército, porque las FARC tienen una concepción como un ejército y responde con una acción de ejército. Esto es más, pero muy activo, es un grupo muy activo. Parece que se está sentando en La Habana desde hace un tiempo. No le pido que revele ningún secreto, simplemente una opinión. Parece que en ese esfuerzo de que se sienten, Venezuela ha sido importante. Y sin embargo parece que los Estados Unidos presionan a Colombia para que presione a Venezuela en el proceso interno. Todo eso, ¿cómo va a jugar? Porque si Venezuela se enfada y decide no apoyar a Colombia, pues este grupo depende mucho del apoyo de Venezuela. ¿No sería prudente decirle a los Estados Unidos que se esté un poco quieto y que piense en otras cosas? Bueno, eso en sí da para varias conferencias, pero este grupo que es el ELN tiene una estructura diferente a las de las FARC, que es una estructura mucho más monolítica. El ELN está más concentrado en 3, 4, 5 territorios del país y está mucho más vinculado políticamente a esas zonas. Entonces, creemos que participa un poco en los cogobiernos de esas zonas de forma de civiles, pero tiene otra estructura, es tal vez un poco, digamos, menos ejército, como usted bien lo ha dicho. Y el ELN no es muy claro dónde está el comando, entonces no es fácil de identificar si se está negociando y trabajando con la cabeza de la organización, pero hay unos representantes que han llevado la vocería por mucho tiempo. Ellos originalmente exigían que estas negociaciones se llevaran a cabo en Venezuela y nosotros consideramos, el país consideró que Venezuela en este momento no podría garantizar, digamos, la tranquilidad y seguridad para hacer estas negociaciones, y esto tomó un poco de tiempo y finalmente se aceptó que fuera en Ecuador, en Quito, y en ciudades itinerantes, pero finalmente se aceptó Quito y Ecuador como país base, sitio donde se van a hacer las negociaciones, y entonces va a ser en Quito. Lo que hay en La Habana fue una reunión de intercambio de opiniones entre las FARC y el ELN, que eso ocurrió hace un par de semanas, pero es una reunión atípica que me imagino promovida por ambos grupos, y seguramente el gobierno, no me consta porque eso es secreto, nosotros no tenemos acceso a esa información, pero pensaría que las experiencias de las FARC seguramente fueron compartidas con el ELN para mostrar la seriedad que el proceso ha adelantado, etcétera, y seguramente darles un poco más de confianza para avanzar un poco más el proceso. Entonces, la sede sí es Quito, se está terminando la segunda ronda y no se ha fijado ya la fecha para la tercera, pero creo que se ha avanzado bastante. ¿Cómo se ha avanzado? Lo saben los negociadores, no es público todavía. Bien, dejémoslo ahí, pues tiene que tener su espacio de sombra para que continúe bien la negociación. Claro. Dos cuestiones últimas, porque no le queremos torturar demasiado. Los derechos humanos también los protegemos en esta fundación, pero dos cuestiones. Para que el proceso tenga verdadero éxito,
no solamente hay que dejar las armas, sino que hay que crear las condiciones económicas para que no se vuelvan ahí está la reforma agraria, está el hecho de que los cocaleros dejen esos cultivos y pasen a cultivos alternativos, y eso hay que subvencionarlo. Por lo tanto, hay unas partidas económicas que yo supongo que el gobierno ha debido pensar, o la comunidad internacional ha debido pensar. Y también algo muy importante, y es quienes entreguen las armas, después de tantos años en la selva, que en esa situación hay que darles una cierta alternativa de vida, un apoyo económico. Y no sé si ese decreto último de apoyo económico ha salido ya adelante o no, porque ahí hay algunas dudas. Claro, el éxito está en que quienes dejen las armas no entren luego en actitudes criminales, en bandas para sobrevivir, sino que se les dé un camino de entrada en la sociedad, como se ha subvencionado durante un tiempo. Entonces, mire, las leyes que se requieren para implementar los acuerdos de paz se están tramitando en el Congreso. Con éxito, el gobierno tiene las mayorías del Congreso y los está sacando poco a poco para poder implementar todo lo que se acordó. Tal vez no a la velocidad que nos gustaría, pero la democracia exige los debates, etcétera. Hay un mecanismo de aceptación rápida que la Corte Constitucional decretó que no lo veía muy de acuerdo, pero que el gobierno considera que con las mayorías que manejan el Congreso, todo lo que falta de acuerdos por sacar como leyes, lo terminará a tiempo para poder implementar estos acuerdos. Económicamente sí, hay unos fondos para el posconflicto. Efectivamente existe una capacitación de todos estos 7,000 guerrilleros que están en estas 26 zonas de reclusión, y se les está preparando para la vida civil. Se están validando sus colegios, en fin, dependiendo de la necesidad de cada uno, y buscándoles traer a la vida normal. Hay un programa de proyectos que se le ha presentado a la Nación para desarrollar en estos municipios con el apoyo de las industrias privadas, etcétera, que pueden pagar sus impuestos desarrollando proyectos en estos municipios para generación de empleo, y algunas otras personas también trabajarán en ayudar a construir las vías y la infraestructura para acercar estas zonas al resto del país, y así permitir que los desarrollos agrícolas de estas regiones puedan sacar sus productos e incorporarse. Es más o menos en forma general, pero tiene de todo un poco. Sí, tiene usted razón. Es verdad que el Tribunal Constitucional no se lo ha puesto fácil al gobierno. Por si hubiese pocas dificultades, ha añadido alguna piedra más en el camino, pero yo creo que el gobierno ha respondido muy bien, diciendo: pase lo que pase, voy a utilizar mis poderes excepcionales y que están en el acuerdo de paz, y lo voy a sacar adelante. Vamos a verlo. Una última pregunta, obligada. Pasado mañana, 31 de mayo, es la fecha que se pactó para que las fuerzas guerrilleras entregasen las armas en los puntos previstos, y a partir de ahí ya crease el clima de confianza absoluta. Sin embargo, parece que hay dificultades de que eso se pueda cumplir el día 31, porque hay ciertas suspicacias, según me dicen, de las fuerzas de las FARC de entregar las armas y no tener suficiente seguridad de que no va a haber una reacción contra ellos, porque falta la fuerza, digamos, que se entrepone como garantía de su propia seguridad. ¿Cómo ve usted este último problema, que es importantísimo que las FARC entregue las armas? Pues el compromiso sí es DEMA 180, que eran los 180 días que se cumplen a fin de este mes. Y como los guerrilleros llegaron a estas zonas de concentración con sus armas de dotación, entonces ese inventario de armas ya lo realizó las Naciones Unidas, y la entrega
si no es el 28, no me atrevo a darle una fecha, pero no será más de 1 o 2 semanas después, esperando que algunas de las leyes, digamos, vayan más de acuerdo con los ritmos, y al estar un poco atrasado el tema de la resolución de estas leyes, entonces para poderse llevar en paralelo. Lo más importante que hay aquí es la voluntad de las partes, tanto las FARC como el gobierno, como la parte militar y la estructura militar están de acuerdo con el proceso, y eso va a hacer que el proceso no falle. Entonces, ¿qué son 15 días o 20 días en atraso de entrega de unas armas después de 52 años? Yo no lo veo con gravedad. No tengo una fecha exacta, no, pero sé que será muy pronto. Yo creo que no pasa el mes de junio. Esperemos a ver. Gracias. Como usted ha dicho muy bien, es una cuestión de voluntad, de confianza mutua. Las fechas son simbólicas nada más, una semana más, una semana menos, no tiene importancia, pero ojalá que se vaya cumpliendo las etapas, que yo creo es un proceso histórico.